Muchas gracias por esa introducción tan generosa. Muchas gracias a la Universidad Miguel de Cervantes, en nombre de su vicerrector Jorge Maldonado, y a Patricio Leiva, director del Instituto de Relaciones Internacionales de América Latina, por esta oportunidad de participar en esta serie tan prestigiosa, en que he sido precedido por colegas tan apreciados. Me da mucho gusto ver también a mi amigo Carlos Portales, que se acaba de incorporar, con quien trabajamos muy de cerca todo lo que es el tema India, cuando él era director general de la Cancillería. Ya lo ha dicho Patricio, en el mundo de hoy es común hablar de China y lo que significa China. Sin embargo, el caso de India tiende a recibir menos atención. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué? Porque la verdad es que también es un país enorme, 1.300 millones de habitantes, todo lo que ha dicho Patricio, potencia nuclear, potencia espacial, todo lo que ello implica. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que en nuestro imaginario nacional, siempre tal vez un poco atrasado en relación a la realidad, la imagen que nosotros tenemos de India sigue siendo más bien el de la Madre Teresa de Calcuta, el del libro de Dominique Lapierre, La ciudad de la alegría, la película Quiero ser millonario, el yoga, el ashram, esas visiones de la India tradicional, que tienen poco que ver con cuando se habla de una India innovadora, moderna, que mira hacia adelante. La India que se expresa, a mi juicio, esto me acabo de enterar, no sé si ustedes saben, pero durante los últimos 10 años, el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard es indio. Termina su periodo como decano y va a ser sucedido por otro destacado académico indio. Eso refleja algo que es importante que procesemos y tengamos presente. Ahora, la clave acá es entender que durante los últimos 30 años, básicamente, la India ha sido la segunda economía de tamaño significativo en el mundo de mayor crecimiento. Tendremos nosotros a mirar a China, y yo fui también embajador en China y entiendo muy bien ese razonamiento, pero en se puso el fenómeno que yo denomino el fenómeno de Avis. Avis, como ustedes saben, era la segunda empresa que arrendaba autos en Estados Unidos y era el número 2 en relación a Hertz. Y como era el número 2, pasaba desapercibido. Y yo creo que a India le ha pasado un poco eso. Todos nos fijamos en China, nos fijamos menos en India. Lo que yo quisiera hacer en el día de hoy es compartir con ustedes por qué es importante entender que la India está jugando y va a seguir jugando un papel clave en este siglo que está comenzando. Un elemento fundamental ahí es mirar hacia adelante. Lo primero es que este eterno número 2 va a dejar de serlo. A fines de esta década, la población de India va a ser superior a la población de China. O sea que India va a pasar a ser el país más poblado del mundo. Es un dato importante a tener presente. Segundo dato, las proyecciones también nos indican que para el 2050 el tamaño de la economía india va a ser superior al tamaño de la economía de los Estados Unidos. Estas son proyecciones, digamos. Pueden intervenir muchas variables, en fin, pero son proyecciones hechas por centros de estudios reputables y por economistas muy destacados. Ven que si queremos mirar hacia adelante, y queremos posicionarnos como país, como región latinoamericana, en lo que viene, obviamente que tenemos que mirar a India. Un elemento clave acá tiene que ver con lo que se llama el dividendo demográfico de India. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de China, India no tuvo una política de un solo hijo. Esto significa que su crecimiento demográfico durante los próximos años va a ser muy superior. Como ustedes saben, el crecimiento económico se determina por una serie de variables, pero al menos una de las variables es el número de integrantes de la fuerza laboral. En el curso de los próximos 10, 15 años, 1 de cada 4 personas que ingresa a la fuerza laboral en el mundo va a ser indio. Entonces, esto nos da una pauta de lo que está ocurriendo en India y por qué tenemos que prestar atención. Muy bien. Ahora, no es solo un tema de tamaño de población, no es solo un tema de tamaño de fuerza laboral. Es también un tema que tiene que ver con lo que esta fuerza laboral puede aportar. Y a mí lo que me impresionó mucho en India es ver el enorme
talento que existe en India en ingeniería, en tecnología de la información, en telemática. Como ustedes saben, se señala que Bangalore, esa ciudad en el sur de India, es el Silicon Valley de India. De hecho, hay más ingenieros en informática en Bangalore que en el Silicon Valley en California, lugar que yo también conozco muy bien habiendo estudiado en Stanford. Ahora, se estima también que alrededor de la tercera parte de los ingenieros de la NASA son indios o de origen indio. La tercera parte de los ingenieros de Microsoft son indios o de origen indio. Hay un dato que yo lo encuentro muy fascinante. En las Olimpiadas de Londres, India, pese a su tamaño, no ganó ninguna medalla de oro, lo que nos puede parecer un poco extraño. Pero en esa época, el campeón mundial de ajedrez era un indio, Viswanathan Anand. ¿Qué nos dice esto? India es un país en que la labor intelectual, la labor de la mente, está en el centro. Los deportes no es algo que llame demasiado la atención. Los indios son fundamentalmente intelectuales. Es un país con una muy larga y distinguida tradición intelectual, y eso es algo que en esta época, la era de la información, la era de la informática, obviamente es muy importante. No es casualidad que el CEO de Microsoft sea indio, el CEO de Google también sea indio. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que en esta época un aporte intelectual muy importante en esta área tan de punta como es la informática proviene precisamente de India. Muy bien. Ahora, en este plano, lo que yo quisiera señalar, y algo ya adelantó Patricio, que India no es simplemente un Estado-nación, sino que es un Estado-civilización. ¿Qué significa esto? 5.000 años de historia, tradiciones en las artes, en la arquitectura, en la música. Nosotros cuando hablamos de música pensamos música clásica, pensamos en la música clásica europea. Bueno, en India tienen dos tradiciones de música clásica. Una del norte y otra del sur, muy distintas entre sí. Bueno, y como eso, vemos numerosas tradiciones artísticas, culturales propias de este Estado, civilización, que ha aportado tanto al desarrollo de la humanidad durante tantos años. Cuna de religiones, el hinduismo, el sikhismo, el budismo, el jansenismo, ¿nacen dónde? En la India. Y acá, nosotros que tendemos a tener una visión tan sui generis de lo que es la civilización occidental, los indios que tienen tantos milenios en esto, tienen una visión un poco distinta. Y hay Mohandas Gandhi, que era un hombre de un gran sentido del humor. No sé si ustedes conocen, hay un incidente en que él fue recibido por el rey de Inglaterra, y él estaba vestido con este dhoti, que es una especie de taparrabos glorificado. Y al salir de la reunión con el rey, los periodistas le preguntaron: señor Gandhi, ¿no cree usted que estaba un poco vestido para una reunión con el rey de Inglaterra? Y Gandhi le contestó: no se preocupen, él tenía suficiente ropa como para los dos. Este fue el mismo Gandhi que, cuando le preguntaron qué opinaba él de la civilización cristiana occidental, él respondió: yo creo que sería una buena idea. Bueno, esta es la visión con la cual gente como Gandhi, gente como Nehru, ve a Occidente, ¿no? Cuando yo celebraba mi Día Nacional en India y con mucho orgullo decía: tenemos 200 años de vida independiente. Mis amigos indios decían: bueno, nosotros tenemos menos años de vida independiente, pero tenemos 5.000 años de historia, lo cual me da una perspectiva respecto de lo que hay allí. Muy bien. Ahora, lo que yo quisiera plantearles a ustedes son básicamente 4 proposiciones que anclan a India como potencia y como país muy significativo en este nuevo siglo, para luego entrar ya de lleno en el tema del Indo-Pacífico, a que hacía referencia Patricio. El primero de ellos es que
India ha logrado mantener su unidad territorial y nacional durante estos 70 años de vida independiente. Y esto no es algo menor. Winston Churchill era un gran escéptico respecto a India. De hecho, Churchill creía que India ni siquiera era un país. Él creía que era una especie de ubicación geográfica, algo así como la línea del Ecuador, y que jamás se iba a lograr mantener como Estado-nación, como un país unitario. Sin embargo, eso desde luego no ocurrió. Y durante 70 años, India ha logrado mantenerse como Estado unitario, entre otras cosas, gracias a un ejército muy efectivo que ha peleado 3 guerras y media y lo ha logrado. Y también gracias a los ferrocarriles. Los ferrocarriles indios son de los más extensos del mundo, estamos hablando de 95.000 kilómetros de extensión, 23 millones de indios usan los trenes diarios. Los ferrocarriles en India son una institución muy importante y que constituye una especie de venas por las cuales circula la población de la madre India. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la democracia india. Se calcula que casi la mitad de la población del mundo que vive en democracia hoy vive en la India. Entonces, esto no es un tema menor, naturalmente. Y a mí me tocó estar en India para las elecciones del 2004, elecciones generales. Fue una experiencia extraordinaria, ver cómo este país se vuelca a votar. Con voto electrónico, ellos desarrollaron una máquina propia. En algunos casos, esta máquina tienen que llevarla a todas las aldeas de la India. En muchos casos la llevaban en elefante, de aldeas muy remotas. Uno ve esta combinación de vida muy tradicional, el elefante, con estas máquinas para el voto electrónico. El poder de la comisión electoral, yo viendo nuestro servicio electoral, la comisión electoral india es absolutamente todopoderosa. Cuando al momento que se llama elecciones, el gobierno no puede cambiar a un ministro, no puede echar a un funcionario, sin el permiso de la comisión electoral, que manda en el país durante todo ese periodo. Además que las elecciones mismas no se llevan a cabo en un día, sino que se llevan a cargo a 2 o 3 semanas. ¿Por qué? En un país continente, en que hay cosecha, que hay distintas temporadas escolares, no se puede hacer todo en un día. Entonces, estas elecciones se hacen a lo largo, como digo, de varias semanas y de manera impecable, como me correspondió verlo a mí de primera mano, como digo, el año 2004. Y que además me mostró algo muy notable de lo que es la India. Esas elecciones, como ustedes saben, fueron ganadas por el Partido del Congreso. La líder del Partido Congreso era Sonia Gandhi. Sonia Gandhi es italiana, católica. La noción que una mujer italiana, católica, pueda ganar las elecciones en un país como India, si ustedes lo piensan, es algo muy notable. Y yo le preguntaba a mis amigos, ¿cómo es posible esto? Indica una perspectiva y una tolerancia muy notable a alguien que en otras partes podría ser visto como una extranjera. Y me decían, acá hay 2 cosas. Primero, en India, una vez que una mujer se casa con una familia india, pasa a ser parte de esa familia y la consideramos parte nuestra, el primer dato. Y segundo dato, decían, con la variedad étnica que nosotros tenemos en India, en que la composición étnica, como ustedes saben, varía mucho. En el norte tienden a ser más altos y más blancos, en el sur tienden a ser más bajos y de piel más morena. Acá nosotros no miramos el color de la piel de la gente como algo que lo diferencia, lo haga indio o no indio, sino que lo vemos como alguien más. Y como ustedes saben, ella podría haber sido primer ministro de India, pero decidió no hacerlo y dar un paso al costado y ofrecerle el cargo a Manmohan Singh, que durante 10 años fue primer ministro de India. Muy bien. Ahora, y ahí ocurrió una anécdota que la encontré muy simpática y me gustaría compartirla con ustedes. Ricardo Lagos, el presidente Lagos, visita India y tiene una reunión con Sonia Gandhi. Y el presidente Lagos, como ustedes saben, es catedrático, profesor, y le pregunta a Sonia Gandhi, señora Gandhi, yo quisiera hacerle una consulta. Ustedes acá en India tienen un sistema muy notable, y es que el jefe de gobierno es una persona, el jefe de Estado es otra,
Y la jefa de la coalición es una tercera persona. Yo en Chile tengo que hacer de jefe de gobierno, jefe de Estado y jefe de la coalición. Y es terrible. Y lo más difícil es ser jefe de la coalición. Tengo 4 partidos que no se ponen de acuerdo en nada. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Y ella lo mira, y Sonia Gandhi no estudió en la universidad, pero es una mujer de gran intuición. Lo mira y le dice, presidente Lago, si usted yo no sé cómo terminamos con este sistema, pero lo que yo sí le puedo decir es que si usted se queja de que tiene que manejar una coalición de 4 partidos, yo tengo que manejar una de 14. Imagínense lo que es eso. Bueno, de manera que ustedes comprenderán lo que es manejar un país como eso. Se dice que ser primer ministro de la India es el trabajo más difícil del mundo, porque el presidente chino da una instrucción y en general todo el mundo la sigue. En la India, el primer ministro da una instrucción y todo el mundo comienza a argumentar en su contra. De manera que es un sistema bastante distinto. Muy bien. Y finalmente está el tema del crecimiento económico. Como ustedes saben, la India tuvo muchos logros en su periodo post-independencia y fue un país señero en lo que se llamaba en esa época el tercer mundo, porque iba a desarrollar, desde luego, todo el momento no alineado, en fin. Pero su gran hándicap, su gran problema, era el crecimiento económico. Y durante muchas décadas, ese crecimiento no pasaba del 3,5%, 3,5%. Tanto así que en la profesión de los economistas, la profesión de Patricio Leiva, se acuñó el término la tasa hindú de crecimiento, que era un término peyorativo, que se quería decir, bueno, este país está muy bien, pero no crece. Bueno, eso vino a cambiar a fines de los años 80, pero sobre todo a partir del año 1990. Con la apertura, India inicia su periodo de apertura y reforma, lo inicia 13 años después de China. De acá hay un elemento bien interesante. China inicia su apertura y reforma en el año 1978, con Deng Xiaoping. Y India inicia su periodo de apertura y reforma en el año 1991, con el primer ministro Rao, pero con el ministro de Hacienda, Manmohan Singh, que juega un papel muy importante en abrir la economía india, que hasta entonces había estado tremendamente cerrada. Y desde entonces, como les decía anteriormente, en los años 90 la tasa de crecimiento de India es apenas un pelito menos de un 6%, y durante la primera década de este nuevo siglo llega a lo del 7%. Ya ha habido años en que creció a 2 dígitos, y ha habido distintos años, incluyendo el pasado reciente, en que India crece a una tasa superior a China. De manera que acá tenemos una especie el paralelo que yo hago es un caballo que lo han tenido encerrado en su caballeriza, en el establo durante mucho tiempo, y súbitamente lo suelta al potrero y comienza a galopar muy rápidamente, desplegando toda esa energía que había estado aguantada, que había estado amarrada por todo tipo de regulaciones, de trabas, de obstáculos. Y eso es lo que nosotros hemos visto en India durante estos últimos 30 años. De manera que India hoy día, como digo, se ha posicionado como, cuando se habla entonces de los 2 gigantes asiáticos, a lo que la gente se refiere es a China y a India. Muy bien. Ahora, en este plano entonces, yo quisiera destacar de nuevo el tema de las ideas, la potencia y las ideas que surgen de India. Hay un libro muy destacado que yo creo que les interesa, esto es de Sunil Kirnani, un profesor de la Universidad de Ashoka. Su libro se llama La idea de India, The Idea of India, y que él elabora un inglés muy bonito, muy elaborado, sobre qué es lo que representa India. Yo creo que yo quisiera destacar 2 ideas de que me parecen extremadamente potentes y que tienen vigencia hasta el día de hoy. Una es la idea de la resistencia pacífica, idea que Gandhi pone en el centro de su accionar. Y, como ustedes saben, interesantemente, los primeros trabajos que toma Gandhi como abogado, después de haber estudiado en Londres, es en Sudáfrica, y donde él pone en práctica esta noción de la resistencia pacífica, que es algo que contrasta muy fuertemente, digamos, por ejemplo, con lo que hace Lenin
en Rusia con los bolcheviques. Son, digamos, enfoques muy distintos. Y me tocó ver también muy de cerca y de primera mano la influencia que esto tuvo en Sudáfrica y en alguien como Nelson Mandela, que asumió muy de lleno esta noción de la resistencia pacífica como una manera de enfrentar el apartheid. Él pasó por varias etapas, incluyendo la de la confrontación armada, pero en definitiva terminó abrazando la resistencia pacífica. Y no es casualidad que India haya enviado a Sudáfrica en el periodo de Nelson Mandela a un nieto de Gandhi, Gopal Krishna Gandhi, que fue mi colega y que me tocó tratarlo mucho, según una gran amistad, y después fue el gobernador del estado de Bengala Occidental y me tocó tratarlo allí. Y también influyó esto naturalmente muy fuertemente en alguien como Martin Luther King, otro gran líder del siglo XX, que se vio muy influenciado por las ideas de Gandhi. Martin Luther King tiene esta expresión que yo encuentro muy bonita. Él dice: cuando yo viajo a otros países, lo hago como turista. Cuando viajo a la India, lo hago como peregrino. Yo creo que eso refleja lo que representa estas ideas que ha desarrollado India, que han tenido tanta influencia en el resto del mundo. Muy bien. Ahora, fast forward, 2020, India y su política exterior. ¿En qué está? Lo que hemos visto nosotros, alguien ha dicho que la primera década del siglo XXI, una década sin nombre, ¿cómo nos referimos a esa década? Fue la década de los BRICS, ¿no? Que estas potencias emergentes, Brasil, India, China, Sudáfrica, encarnaron esta primera década, ¿no? Una década marcada por una parte los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y por otra la gran recesión del 2008, pero que también fueron testigos de esta tremenda alza de estos países del antiguo tercer mundo, hoy día del sur global. Y en ello India ha jugado un rol fundamental. Tenemos algo así como la iniciativa IBSA, India, Brasil, Sudáfrica, que ha sido muy potente. Tenemos desde luego los BRICS, que están en el centro de ellos. El caso de los BRICS yo lo encuentro notable porque, no sé si ustedes saben, la sigla BRICS fue acuñada por un banquero en Goldman Sachs para vender bonos. Y uno se da cuenta del poder de la palabra, de cómo una sigla acuñada por un banquero termina creando una realidad. Y en el año 2009 tenemos que estos países se reúnen y tienen una cumbre. Los presidentes de estos países, y desde entonces están juntando. Y hoy día tienen un banco, el nuevo Banco del Desarrollo en Shanghái, con 50.000 millones de dólares de capital, presidido por un indio. Bien. En los G20, que se genera en 2008, también India naturalmente juega un papel muy importante. En mis años en Delhi, me di cuenta que Delhi, que tiene una gran cantidad de universidades y centros de estudios, think tanks, se piensa mucho en todo lo que es el sur global. En muchos aspectos yo diría que Nueva Delhi es la capital del sur global, término que ha venido a reemplazar al tercer mundo, que era el término que usábamos con anterioridad. Y lo interesante es la posición en que se encuentra India en la balanza de poder internacional. ¿Por qué digo esto? Como ustedes saben, India tradicionalmente tiene una relación muy estrecha con la Unión Soviética, hoy día la Federación Rusa. Por otra parte, hoy en día los Estados Unidos ha estado ya desde hace unos 15 años en una campaña muy activa por mejorar sus relaciones con India, que tradicionalmente eran relaciones complejas. Y en ese sentido, India hoy día se encuentra mucho más cercano a Washington que lo que tuvo en el pasado. A su vez, integra estas distintas entidades del sur global, incluyendo también el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, con sede en Beijing, de los cuales India es uno de los socios
principales. En ese sentido, yo diría que India está ubicada un poco en el fiel de la balanza entre Oriente y Occidente, entre el sur global y el norte desarrollado. Y puede jugar en ese sentido un papel muy importante. No está alineado ni con Washington ni con Beijing en el conflicto que ha surgido entre ambos en los últimos años. Y en ese sentido tiene un papel muy importante, y como veremos en un momento, también en el Indo-Pacífico. Ahora, ahí también hay un aspecto que es muy, muy curioso y muy interesante y nos indica estas paradojas en que vive la India. La élite india en general, a nivel de gobierno, a nivel de periodistas, a nivel de académicos, ha tendido a tener una relación compleja con Estados Unidos y una relación más bien crítica en relación a Estados Unidos, que viene de la época de Nehru. Nehru visitó Estados Unidos, me parece que a comienzos de los años 50, y no quedó muy impresionado. Y eso ha perdurado. Sin embargo, la opinión pública india es tremendamente pro-estadounidense. Y uno ve las encuestas de los países con una actitud más pro-Estados Unidos en el mundo. Es la opinión pública india. Lo que es muy notable. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, desde los años, cuando surgió la independencia india y de Pakistán, Estados Unidos puso sus fichas en Pakistán y apoyó a Pakistán, porque creyó que Pakistán le representaba una mejor apuesta para enfrentar el comunismo. Y, sin embargo, la opinión pública pakistaní es tremendamente anti-Estados Unidos. Yo creo que hay una paradoja ahí muy interesante. Muy bien. Ahora, el otro aspecto sobre el cual yo he estado reflexionando y sobre el cual vamos a volver en un momento, es el por qué con todos estos tremendos activos, sus activos militares, potencia nuclear, un ejército muy, muy efectivo, como ha peleado 3 guerras y media, las ha ganado todas, una economía tan dinámica que ha crecido tanto. India tiene los activos como para jugar un rol mucho más significativo en el mundo de hoy del que juega. Demuestra un botón. De las 15 agencias de Naciones Unidas, 4 son dirigidas por ciudadanos chinos. ¿Saben ustedes cuántas son dirigidas por indios? Ninguna. No hay una razón objetiva para esto. Otro dato, y este es un dato también muy revelador. ¿Ustedes saben cuántos son los funcionarios diplomáticos indios, los funcionarios del servicio exterior? 850. ¿Ustedes saben cuántos son los funcionarios del servicio exterior de Chile? 540. ¿Ustedes creen que hay alguna proporción entre el tamaño del país, las obligaciones internacionales, el número de embajadas que tiene un país como India y tiene un país como China? ¿Saben cuántos funcionarios diplomáticos tiene China? 8.500. 10 veces el número que tiene India. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se debe? ¿A qué se debe esta discrepancia entre lo que uno esperaría de una potencia como India y el personal a cargo y la responsabilidad asumida en agencias internacionales? Y ahí hay un tema muy interesante, y es básicamente que India es una potencia renuente, es una potencia reticente. Un tema que ha elaborado una colega mía acá en la Escuela Pardee de la Universidad de Boston, Manjari Miller, que tiene un libro que va a ser publicado ahora en enero, cómo surgen las potencias, cómo surgen las grandes potencias. Y tiene que ver con una cierta visión del país, y algo que yo también percibí muy de cerca en mis años en India y en mis visitas posteriores. Cuando uno conversa con diplomáticos indios, con dirigentes indios, con políticos indios, acerca del papel que India puede desempeñar en el mundo, una respuesta que uno recibe muy seguido es: sí, está muy bien todo eso, pero la verdad es que la prioridad nuestra es el desarrollo nacional.
nosotros seguimos teniendo una gran pobreza, seguimos teniendo enormes desigualdades. Nosotros no podemos dedicarnos a tener una política internacional de primera línea y de gran posicionamiento. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad tiene que ser el desarrollo económico y el desarrollo social. Mi propia perspectiva es que las dos cosas no son incompatibles, no van a ser perfectamente las dos. Pero la perspectiva de India entonces es esta, como digo, condición de potencia renuente, de potencia reticente, ¿no? Y esto me lleva a la noción del Indo-Pacífico que mencionaba antes. No sé si ustedes saben, pero el día 6 de octubre se reunieron en Tokio los cancilleres de Estados Unidos, Japón, Australia y India. Esto fue notable por varias razones. Una de ellas que fue una reunión presencial, no fue una reunión vía Zoom. Fue la primera vez que el secretario de Estado Pompeyo viajaba al Asia en un año, en medio de todo lo que está ocurriendo. Hacer una reunión presencial de este tipo es muy especial. Esto era la reunión de lo que se llama el diálogo de seguridad cuadriliteral, el cuadrilátero de Quad, como se refiere a esto. Y es también único y muy especial, porque como ustedes saben, el gobierno del presidente Trump no es muy amigo de los organismos multilaterales. El gobierno del presidente Trump es partidario de la acción unilateral o bilateral, pero en general no le tiene muy buena al organismo multilateral. Sin embargo, está muy interesado y muy motivado en potenciar este grupo de 4 países, Japón, Australia, Estados Unidos e India. Y obviamente dentro de ese grupo, India juega un papel clave. Y juega un papel clave en este nuevo espacio que ha surgido y que se ha planteado, que es el Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico, como concepto, como término, ha venido a reemplazar al Asia-Pacífico. El Asia-Pacífico, como ustedes saben, fue el término que surge después del término de la Guerra Fría, a comienzos de los años 90. Surge APEC, y surge toda esta noción de que el Asia-Pacífico, ese vasto espacio entre las Américas y Asia, era la generación, digamos, el espacio más dinámico y más activo. Con Patricio Leiva discutíamos este tema en el CLEPI, acerca de dónde debía ir Chile, dónde debía mirar Chile. Carlos Portales tuvo un rol importante en todo el tema de Chile en APEC. En fin, bueno, hoy día, 30 años después, lo que se ha puesto sobre la mesa es el Indo-Pacífico. ¿Por qué? Yo diría que por 2 razones. El surgimiento y la fuerza de China, por una parte, que ha llevado a que otros países digan, bueno, ¿cómo replanteamos esto? En el Asia-Pacífico la gran potencia es China. ¿Cómo planteamos esto de otra forma? Y, por otra parte, el retiro de Estados Unidos, que ha visto de alguna manera su situación mermada. Nosotros vimos desde luego el retiro de Estados Unidos del TPP, del Acuerdo Transpacífico, que fue un golpe importante a la presencia de Estados Unidos en el Pacífico. Y acá lo que tenemos entonces es un reposicionamiento estratégico, más en el plano de seguridad y militar, que en el plano estrictamente económico. Y en alguna medida lo que la noción de Indo-Pacífico trata de hacer, trata de poner a India en el centro, más que China, en el entendido que de alguna manera India sería un país más favorable a las posiciones de Washington. Esto del Indo-Pacífico lo ha promovido mucho el gobierno del presidente Trump desde el año 2017. Y, por otra parte, es una especie de respuesta marítima a lo que China ha hecho con la franja de la ruta de la seda, la llamada nueva ruta de la seda, que trata de recrear Eurasia. Estados Unidos no puede posicionarse en el continente euroasiático, digamos, no está en condiciones de hacerlo, pero lo que sí puede hacer es posicionarse en lo que llama el Indo-Pacífico. El antiguo Comando del Pacífico de la Marina de Estados Unidos se ha denominado Comando Indo-Pacífico, y en ese sentido, el así llamado cuadrilátero juega un papel muy importante en
en este cuadro, en este esquema. La gran pregunta, dado el papel central que se le asigna a India en el cuadrilátero, es si India va a poder responder a estas expectativas, si va a estar dispuesta a asumir las responsabilidades que implica. De los 4 países de este grupo, el único que comparte una frontera con China es India. De manera que hay mucho en juego. El secretario de Estado Pompeyo ha dicho de manera muy directa de que este grupo se ha creado para enfrentar lo que él llama la amenaza china. Los otros cancilleres han sido más circunspectos, no hablan de la amenaza china, pero el que tiene, el que tiene más que perder en esto, de alguna medida, es India. Por otra parte, India, como ustedes saben, ha tenido recientemente un conflicto fronterizo, tal vez el más serio en 40 años, con China. De manera que yo creo que el papel más activo que ha asumido India en el cuadrilátero, a mi juicio, tiene en parte que ver también con este reciente enfrentamiento, que ustedes saben que tuvo lugar en el Valle de Gawal en junio de este año. Muy bien. El cuadro que tenemos ahí es un cuadro complicado. Yo creo que mucho va a depender de qué es lo que India esté dispuesto a hacer. Por las razones que yo dije anteriormente, India quiere mantener su autonomía estratégica. Eso es algo que siempre está presente. ¿Y cómo equilibrar entonces su participación en este grupo de 4 países que le permite de alguna manera enfrentar a China, pero por otra parte no hacerlo de manera excesivamente confrontacional, de manera de crearse problemas en su frontera? Muy bien. Quisiera cerrar entonces esta intervención con una referencia a las relaciones entre India y América Latina. Muy breve. Yo creo que ahí las noticias son de dulce y de agraz. Por una parte, en estos últimos 20 años se ha avanzado mucho en relación a lo que había en el siglo XX. Durante el siglo XX las relaciones entre India y América Latina en general fueron mínimas. El hecho de que ningún presidente chileno haya visitado India en todo el siglo XX nos da una pauta, aunque Indira Gandhi visitó Chile en el año 1968, tuvo una semana y no hubo respuesta. Yo creo que eso es revelador, y lo mismo pasaba en muchos otros países. Para los diplomáticos latinoamericanos, ser enviado a Nueva Delhi era como ser enviado a Siberia, digamos. Esa era un poco la actitud. Eso ha cambiado ahora. Hoy día hay 18 embajadas latinoamericanas en Nueva Delhi. Hay otro ambiente. El comercio, estamos hablando de unos 40.000 millones de dólares de comercio en general, con un superávit para América Latina. Hay alrededor de unas 200 empresas indias en América Latina, con una inversión por unos 16.000 millones de dólares. Eso es el cuadro. Pero déjenme darles otra cifra. El comercio de Chile con China es superior a todo el comercio de India con América Latina en su conjunto. El comercio de Chile con China son 41 mil millones de dólares, el comercio de India con América Latina son 40 mil millones de dólares. Ahora, esto nos indica, por una parte, el enorme terreno que hay todavía por recorrer, y también nos indica las deficiencias que tenemos. O sea, Chile se ha dado el lujo de cancelarnos dos visitas presidenciales de Estado ahí. Una en el año 1998, otra en el año 2013. Esas cosas no son gratis, digamos, esas cosas tienen efectos, ¿no? Entonces, yo creo que acá el desafío que tenemos, en el momento en que muchos dicen que el modelo de desarrollo de Chile está agotado, que tenemos que buscar alternativas. Para Chile, como todos sabemos, la relación con China ha sido fundamental. Hoy día un 35% de nuestras exportaciones van a Chile. Y muchos dirían que el crecimiento y todo el desarrollo que ha tenido Chile en los últimos 20 años no es algo que se pueda separar de lo que ha sido nuestra relación tan dinámica con China. Bueno, yo diría que en esta nueva etapa, el desarrollar una relación comparable con India podría ser una gran diferencia. Y la buena noticia, y con esto termino, es que la Cancillería en estos últimos meses, tanto con el canciller Rivera como con el canciller Alamán, ha identificado a India como un país prioritario para la política exterior de Chile,
y esperamos que se tomen las medidas del caso para que aprovechemos ese tremendo potencial que tenemos con India. Muchas gracias.